Fíjese que a través pues, de varias exposiciones y ahora una que se encuentra en el centro histórico, pues nos muestra precisamente la evolución del arte sobre el cuerpo humano. Vamos con los detalles. El Atrio de San Francisco, espacio ubicado sobre la calle de Madero, a un costado de la Torre Latinoamericana, recibe la exposición Cuerpo, la tradición de la ruptura, en donde a través de 10 esculturas que abarcan etapas desde el Renacimiento hasta la modernidad, da cuenta de la evolución estética que ha tenido la representación del cuerpo humano en diferentes momentos creativos. Bueno, son 10 piezas de 7 artistas distintos, artistas como Dalí, Rodin, Marisol Warner Bass. Y bueno, se llama Cuerpo, la tradición de la ruptura. Ese espacio dedicado a la cultura fue rescatado del abandono en el que quedó después del sismo de 1985 y fue destinado a convertirse en un espacio de tranquilidad en el corazón de la ciudad, en donde se pueden apreciar diversas exposiciones. El Atrio de San Francisco es un espacio que recuperó la fundación del centro histórico en el año 2001. Era un espacio pues, que estaba en ruinas, después del temblor se había abandonado y desde entonces es un espacio que busca acercar distintas expresiones artísticas, generar diálogo, que sea un espacio de descanso también, como en la locura del centro histórico. La muestra escultórica Cuerpo, la tradición de la ruptura, estará abierta al público hasta el mes de marzo de 2019. Pues que los invitamos a que se den una vuelta al Atrio de San Francisco. Los horarios son de 9 de la mañana a 8 de la noche. Está abierto todos los días y no tiene ningún costo nuestras actividades. Así que ya lo sabe. Si busca un lugar para tomarse un respiro en medio del ajetreo del corazón de la ciudad, el Atrio de San Francisco es una buena opción. Con imágenes de Javier Martínez, Alberto Álvarez Santana, 21 Noticias.